hemos estado hablando sobre los diferentes conflictos relacionales que hay en la familia. La vez pasada estuvimos hablando un poco de la responsabilidad de los padres, pero hoy vamos a enfocarnos un poco en los hijos. Y la pregunta número uno, la expresión número uno, cuando se habla de relaciones o problemas o conflictos relacionales entre la familia, de parte de los hijos hacia sus padres, es: ¿qué es lo que esperan de mí? ¿Qué esperan mis papás acerca de mí? ¿Qué esperan que los obedezca? ¿Qué es eso de honra? Y por eso hoy quiero que nos demos una libertad, y quiero pedirles ese permiso de abordar este tema de una forma un poquito diferente a la que tradicionalmente de pronto se nos enseñó. Porque a veces nos enseñaron la honra de una manera un poquito distorsionada, de una manera un poco manipulada, de una forma en que no es lo que realmente el texto en la Biblia quiere reflejar. Así que hoy vamos a darnos esa oportunidad. ¿Está bien? ¿Me dan ese permiso? No, pero no los escucho. ¿Me dan el permiso? Yo les quiero preguntar si ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta como se hizo este hombre. ¿Cómo honro yo a una persona? ¿O cómo honro yo a mis papás? Es más, ¿cómo honro a mi papá siendo Escobar? De pronto tu papá no fue Escobar, pero también estuvo ausente. Pero también fue cruel contigo. Pero también a lo mejor fue tacaño contigo, no sé. Y a veces uno pregunta, ok, esto que la Biblia aparentemente me exige, ¿cómo se descifra? ¿Cómo se traduce? ¿Y cuántos recuerdan los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan? Bueno, yo crecí en un colegio católico en Colombia, en el Colegio Salesiano San Pedro Claver de Cartagena, en Colombia. Y en todo colegio católico siempre hay una clase llamada catequesis. Seamos honestos, a nadie le gustaba esa clase, pero era obligatorio. Todos teníamos que ir a la clase de catequesis. Y normalmente lo daba una señora con la historia de que algún día quiso ser monja, dedicarse al Señor, pero apareció un tinieblo por ahí que la sacó de los caminos del Señor. Entonces se casó, tuvo hijos, entonces no pudo ser monja, se dedicó a ser profesora de catequesis en un colegio. Ese era el caso de mi profesora Magnolia. Magnolia era esa mujer y tenía ese acento paisa, con esa S bien marcado, y ella nos enseñó los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan cuáles son los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan cuáles son los 10 mandamientos? Se los voy a poner en pantalla para que hagamos un poquito de trampa. Están en Éxodo 20, dice: primero, no tengas ningún otro Dios de aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo de lo que hay en la tierra, bajo la tierra, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, o no uses el nombre del Señor en vano, acuérdate de guardar el día de descanso, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor Dios te dará. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, es decir, no mientas y no codicies nada de tu prójimo. Hay algo curioso aquí. Teológicamente hablando, los 10 mandamientos tienen una subdivisión interna. Los primeros 4 mandamientos se hacen referencia a nuestra relación con Dios. Si analizan y los leen, tiene que ver 100% con la relación entre Dios y yo. No tendrás dioses, no ningún ídolo, no usarás el nombre de Dios en vano. Pero los próximos 6 mandamientos tienen que ver con la relación que yo tengo con las personas que me rodean. Los primeros 4 es cómo debo yo manejar mi relación con Dios, pero los siguientes 6 es cómo debo yo manejar mis relaciones humanas con la gente que tengo alrededor. Y lo que me parece curioso es que en la lista de los mandamientos donde te enseña o Dios instruye cómo llevar nuestras relaciones humanas, el primer mandamiento que pone es: honra a tu padre y a tu madre. Esto es algo importante, porque yo quiero que noten que ese mandamiento está primero que no matar, no adulterar, no robar, no mentir y no codiciar. Hay algo en el tema de la honra que es súper importante para Dios, al punto que en el momento que está diciendo cómo debemos relacionarnos con quienes nos rodean, lo primero que dice es: honra a tu padre y a tu madre. Y aparte dice: porque entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, quiero que analicemos un poco este versículo del cual me voy a basar el día de hoy completo para hablar en esta enseñanza, que es Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, y entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así de importante es esto para Dios, que lo coloca antes de hablar de adulterio, antes de hablar de mentira, antes de hablar de todo lo que sea, hablemos de honra. Pero esto es algo que nosotros socialmente minimizamos bastante. Porque seamos honestos, no es lo mismo decir: ¿a cuánto les gusta el chisme?
Hey, somos latinos, por favor sean honestos. Es mejor ser honesto que decir mentira. ¿Cuánto les gusta el chisme? Yo creo que sepan, yo tengo un chat con mis hermanas, que se llama, bueno, un nombre interno. Y ese chat con mis hermanas solo se pronuncia cuando alguno de los tres dice, tengo chisme. ¡Ting! Y cuando tú ves tú así haciendo así, tú sabes, chisme, enseguida entramos todos y dice, llamada, tengo chisme, todos no nos llamamos para los cumpleaños, nada, no, para el chisme. Somos latinos, eso hace parte lastimosamente de nuestra cultura. Y resulta que no es lo mismo decir, hey, ¿te enteraste que fulana le metió cachos al marido? Dios mío, ¿cómo así? ¿Con quién? No, y el tipo es más feo que el esposo, todo gordo y todo no sé qué, y no tiene pelo, está calvo y todo. Ay, pues, no, Dios mío, pero si eso nos encanta. Pero no es lo mismo decir, hey, imagínate que fulano no respeta a sus papás. ¿Sí o no? En nuestro escalafón social no se escucha igual de el chisme tan carnudo decir que metieron cachos a decir que no respeta a sus papás, ¿cierto? ¿O solo soy yo el que lo piensa? Pecador de mí, mundo, Señor, perdóname. Es verdad. Entonces, ¿qué es honra? ¿Qué es? Esta palabra que ha sido demasiado mal usada, demasiado manipulada, demasiado distorsionada, ¿qué puede significar? Porque ha sido mal utilizada en cualquier ámbito que ustedes quieran. Los políticos la han usado mal. Los líderes religiosos, los pastores, sacerdotes, póngale el nombre que quiera, se ha usado muy mal. Los padres la han usado muy mal. ¿Qué es honra? Eso que minimizamos tanto, pero para Dios tiene tanta trascendencia. Este versículo tiene algo muy interesante. Y es que la palabra honra que utiliza Éxodo 20:12 no es la misma palabra que utiliza el resto de la Biblia para hablar de honra. ¿Sabían eso? Hay muchas palabras que la Biblia utiliza para hablar de honra, pero la que utiliza la Biblia ahí no es la misma que utiliza en el resto de lados. Por ejemplo, no es lo mismo cuando dice, la Biblia hay una palabra que se llama yadá, y yadá significa exaltar públicamente un atributo de alguien. Pero ahí no se utiliza yadá. Eso no es lo que Dios quiere decir ahí. Por ejemplo, toguá. Esa es otra palabra en hebreo que significa exagerar las bondades de una persona. Eso los costeños somos especialistas en eso, en exagerar. Y uno dice, se estrellaron 2 carros en la Palmetto y dice, hay como 10 carros estrellados, llevo como media hora de trancón. Mentira, es una exageración. Pero es exagerar las bondades de una persona. Pero toguá no es lo que dice ahí. Por ejemplo, Romanos 13:1 dice, honren a sus autoridades civiles. ¿Han escuchado ese versículo? La palabra que se utiliza ahí es la palabra jupotazo. Cuidado, la dicen mal, porque se pueden meter en un problema. Jupotazo. No la estoy diciendo mal, es así. Jupotazo es una palabra, yo sé, suena, si la dicen mal, están tirando un madrazo, así que cuidado. Jupotazo significa estar subordinado a alguien. Pero jupotazo no es lo que dice ahí, cuando dice honren a sus autoridades civiles. Por ejemplo, Hebreos 13:17 tiene otra palabra cuando dice honren a sus pastores. ¿Han leído ese versículo? Dice, la palabra ahí es peizo. Y peizo significa seguir las instrucciones de alguien. Pero la palabra ahí no es peizo, no es jupotazo, no es yadá, no es toguá. La palabra que la Biblia utiliza aquí en este verso para hablar de honra es la palabra kabat. Digan conmigo, kabat, que literalmente significa poner un peso sobre alguien. Ok, rebobinemos entonces. Esta palabra se deriva de otra palabra llamada kabot en la Biblia. La palabra kabot era la palabra que utilizaba el pueblo de Israel cuando quería hablar del peso de la gloria de Dios. O sea, era cuando Dios entraba en un lugar y su presencia, su realidad era tan fuerte en el lugar que la gente decía, aquí está el peso de Dios, el peso de la gloria, el peso de la presencia de Dios, el peso, llamen como lo quieran. El punto era el peso de la realidad de Dios en medio de nosotros. Y cuando eso estaba, la gente decía kabot, es decir, el peso de Dios está presente. Kabat significa literalmente el peso que se pone sobre alguien. Entonces, si honrar en Éxodo 20 no significa exagerar las bondades de alguien, no significa hacer una exposición pública de lo bueno que es una persona,
sino que tiene que ver con poner un peso sobre alguien. ¿Qué significa honrar? Honra a tu padre y a tu madre, pero la palabra honra significa poner un peso. ¿Qué rayos quiere decir la Biblia ahí? Pues antes de afirmar o definir qué es lo que significa honra, quiero utilizar esta herramienta pedagógica que a veces se utiliza en cualquier círculo para explicar algo. Antes de definir ese algo, primero decimos lo que no es. No sé si les pasó en el colegio cuando uno pregunta y está en esa etapa curioso y dice, ¿qué es la oscuridad? Y te dicen, es la ausencia de luz. Empezamos primero definiendo lo que no es para poder tener una visión más clara de lo que sí es. Entonces, utilizando esa herramienta, primero quiero comenzar diciendo lo que no es honra, para teniendo claro lo que no es, podamos entender lo que sí es. Primero, honra no es obediencia a ciegas. Digan conmigo, honra no es obediencia a ciegas. Honrar no es anular tu sentido común y acceder a todo lo que tus papás digan. A mí una vez me dijeron eso. Usted se calla y lo que su papá diga. Pero honra no es eso. Yo les quiero presentar a Juan y María. Juan tiene 7 años, María tiene 5. No son sus nombres reales. Juan y María fueron los nombres que la policía de Chiapas en México le puso a estos niños cuando fueron rescatados. No fueron rescatados de un cartel de drogas, no fueron rescatados de un grupo delincuencial, fueron rescatados de sus papás. Porque sus papás los llevaban al barrio más peligroso de Chiapas y les decían que si ellos los respetaban, ellos tenían que dar su cuerpo a cambio de dinero. Que porque ellos le dañaron su vida, porque ellos tenían una vida perfecta antes de que nacieran, pero desde que nacieron no hay dinero, no hay vacaciones, no hay tiempo para nada, entonces ellos tienen que reponer eso. Y como ellos no pueden trabajar, lo obligaban a poner su cuerpo a cambio de dinero. Les pregunto yo y quiero que sean brutalmente honestos conmigo. ¿Ustedes creen que cuando la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre, significa que Juan y María tenían que acceder a lo que sus papás les estaban diciendo? Díganme, por favor, con fuerza. ¿Creen que Dios se refería a eso? Eso no es honra, eso es manipulación. Y eso es usar a tus hijos por interés. No es lo que Dios dice ahí. Honra no es obediencia a ciegas. Papás, y quiero ser muy respetuoso y pero muy claro con esto. Tus hijos no están obligados a obedecerte si lo que tú le estás pidiendo va en contra de su dignidad como ser humano. Tómese esos tragos que yo quiero que usted se vuelva hombre. Si tú quieres emborrachar a tu hijo no está en la obligación de responderte y obedecerte. Venga, mijo, que lo voy a llevar para que lo vuelvan hombrecito. Tu hijo no está en la obligación de acceder a eso. No es una obediencia a ciegas. La honra no es un cheque en blanco que le entregas a tus papás para que hagan contigo lo que quieran. Papás, la honra no es un cheque en blanco que Dios te entrega para que tú hagas con sus hijos lo que tú quieras. No es obediencia a ciegas. Mi abuelo, por ejemplo, tenía esa costumbre. Yo vengo de la costa del Caribe y en la costa del Caribe a los hombres a cierta edad los querían llevar a ciertos lugares para que se volvieran hombrecitos. Esa es una costumbre tan normal que mi abuelo hacía eso con sus hijos. Eso no es normal. Hay cosas en nuestra cultura que aunque normalicemos y para nosotros fueron normales, quiero decirte, no es normal y no puedes presionar a tus hijos a hacer cosas que están mal. Es que los hombres de verdad fuman a tal edad. Mentira. Es que los hombres de verdad tienen 2 o 3 mujeres. Mentira. Y tu hijo, quiero también ser muy honesto y claro, si tus padres te piden o invitan a que tú hagas algo que la Biblia expresamente dice que no debes hacer, tienes todo el derecho y la libertad de decir no. No, papá, yo no voy a hacer eso. Eso incluye las mentiritas piadosas. Contéstale, dile a tu tío que yo estoy de viaje y que el lunes le pago la plata. Tú puedes decirle a tu papá, no papi, yo no voy a mentir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debo mentir. No es obediencia a ciegas. Otra, muy popular aquí en Estados Unidos, cuando vienen las familias completas, como nosotros que somos inmigrantes, y de repente viene el papá y le pone el peso a su hijo y le dice,
tú tienes que casarte con una gringa y tienes que solucionarnos el problema migratorio a todos. Así que cásate con una gringa y nos solucionas el problema a todos. Papá, eso no es responsabilidad de tu hijo. Tu hijo no decidió venirse acá, tú decidiste venirte acá. Si por las cosas de Dios él se enamora de alguien y puede tener sus papeles y te puede ayudar, gloria a Dios, perfecto, hagamos una fiesta y celebremos. Pero tú no puedes presionar a tus hijos a obligarlo a casarse con alguien que no quiere simplemente para tener papeles y solucionar la situación legal. No intentes arreglar un problema ocasionando uno más grave todavía. Eso no es honra, eso es manipulación. Joven, tú tienes la libertad de casarte con quien desees y estés enamorado, no con quien quieran obligarte a tus papás a casarse. Pero entonces, ¿cuál es el medidor que yo debo tener para saber a qué cosas puedo decir que sí, a qué cosas puedo decir que no? Digan conmigo, la Biblia. Si la Biblia me dice que esto no lo debo hacer, me lo puede decir el Papa, me lo puede decir el arzobispo, el requete apóstol, el pastor, mi papá, el que tú quieras. Yo tengo el derecho de decir no. Porque si la Biblia dice que no, yo digo no. Si nuestros padres o cualquier autoridad nos pide que hagamos algo que la Biblia dice que no debemos hacer, tú tienes la libertad y la responsabilidad de decir no. No voy a mentir, no voy a robar, no voy a... Yo una vez estaba en una reunión y yo vi al papá diciéndole al hijo que estaba recién casándose, dice, mi hijo, dese un tiempito y después se echa sus canitas al aire. Y él dijo, no, papi, ¿cómo? Yo las amo. Sí, pero eso se te va a pasar. Te echas una canita al aire. Canita al aire, dices en Colombia, de la desfachatez de irte a meter con otra persona que no es tu pareja. Entonces, él dice, échate una canita al aire. Date 1 o 2 añitos y, mira, yo lo he hecho con tu mamá y a nosotros nos ha funcionado. Tienes todo el derecho de decirle, papá, no, yo no voy a hacerlo, porque no es lo que Dios dice que yo debo hacer. Pedro un día dice que está delante de unas autoridades civiles y las autoridades le dicen, necesito que niegues el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué le dice Pedro? Más me vale a mí obedecer a Dios que a los hombres. Y eso también vale con los papás. Así que no te pongas bravo si tú le pides que miente y él no quiere mentir. Porque tú mismo le estás inculcando la palabra de Dios para que eso dé fruto. Y créeme, dice la Biblia, que lo que tú le siembras, aunque fuere viejo, no se apartará. Así que si le dices, dile a tu tío que le pago el lunes, no pongas a tus hijos a responder por lo que tú tienes que responder. Segundo, la honra no es ser el cajero automático de tus papás o familiares. Yo quiero decir que qué bueno que nosotros podamos honrar, agradecer, ser generosos con nuestros papás por todo lo que ellos han hecho con nosotros. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar, el primer salario íntegro que a mí me entró, yo lo utilicé completamente en mis papás. Mi papá soñaba con un reloj Invicta que él veía y decía, algún día te conquistaré. Y pasaba por Invicta y decía, algún día. Pero mi papá tuvo unos retos financieros durante mucho tiempo. Y el día en que yo trabajé, el primer chequecito que me dieron, fui a Invicta y dije, ese reloj me lo entregas, por favor. Y a mi mamá le compré una pulsera que ella quería. Todo mi salario se fue a mis papás. Pero no fue porque ellos me presionaran a hacerlo. No es porque yo me sintiera en deuda como, es que yo, si no lo hago, me regañan. No. Me nació por decirles simplemente, por más caro que fuera el regalo, seamos honestos, no tiene la capacidad de devolver todo lo que ellos han hecho en mi vida. Pero es una forma de decirles gracias. No doy por sentado todo lo que has hecho por mí. Qué bueno que podamos hacer eso, pero la honra no se puede utilizar como una excusa de manipulación para obtener un beneficio económico de tus hijos. Papás, te lo digo con todo el respeto y el amor del mundo, tus hijos no son tu retiro. Tus hijos no te deben ningún crédito, ningún préstamo. Porque yo he visto papás que yo me gasté $200,000 en tu universidad, mínimo me tienes que comprar una casa. No, eso es tu obligación como papá. Porque ese niño no pidió nacer. Es que yo he visto, qué pena con las mujeres, pero las mamás tienen un don. Esa frase es como de, es que desde que se fueron para Estados Unidos estos son de mejor familia. Ya manejan un carro último modelo y yo con el pichirilo todavía. No me han podido cambiar el carrito. Ustedes en tremenda casa y yo todavía en el apartamento que tenía cuando ustedes vivían acá.
como si fuera responsabilidad de los hijos comprarle casa a los papás. Si Dios te da la abundancia para hacerlo y quieres por tu propia generosidad y gratitud hacerlo, hazlo. Pero no puede ser una presión ni una obligación por manipulación. Y eso pasa mucho. Darle plata a los papás está mal, no, para nada. Pero exigirlo como una obligación, por honra, sí está mal. El principio del orden de la Biblia dice que el padre deja herencia a sus hijos e incluso hasta a sus nietos. Quiero leérselo. Dice Proverbios 13:22. El hombre bueno deja herencia a sus hijos y hasta a los hijos de sus hijos. El orden es que yo como padre le tengo que dejar herencia a Abby, no que Abby me mantenga a mí. Por eso los judíos tienen plata, ¿sabían ustedes? Yo no conocí a un judío pelado. Todos los judíos tienen plata. En todos los países del mundo, en todas las ciudades que tú vayas, el barrio judío es el barrio fifí. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen la mentalidad de que yo dejo herencia a mis hijos para que ellos multipliquen eso. Y por eso de generación en generación, ellos en vez de empobrecerse, cada vez son más ricos y más poderosos. Yo nunca he escuchado a un judío diciendo, bueno, no, mi hermano, ahí en la lucha, tú sabes. Ahí reuniendo unos pesitos para mandarle a mi papá allá en Jerusalén, tú sabes. Nunca. Honra no es que tú seas el cajero automático de tus papás. Nuestro deber como padres es darle todo a nuestros hijos sin esperar nada a cambio. Porque se supone que tú lo estás haciendo por amor, no por interés. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el diseño que Dios estableció para la familia. Porque es su propio diseño. Dios no te da por lo que tú haces. Dios te da porque Él es padre y tú eres su hijo. That's it. Por eso, aunque tú a veces te portas como te portas y tomas las decisiones que tomas y la embarras como la embarras, Dios te sigue amando y te sigue abundando y te sigue prosperando y te sigue dando y sigue siendo bueno para ti. Porque Dios te da, porque es tu padre y tú eres su hijo. Ese mismo diseño está en la familia. Nosotros, la motivación de darle a nuestros hijos no puede ser obtener un interés a cambio. Yo no le estoy prestando a mis hijos la educación, el techo, la comida y que después me lo devuelvan con intereses. Yo estoy sembrando en ellos para que ellos sean felices. Si ellos son felices, yo seré feliz porque cumplí con Dios mi labor como papá. Entonces, honra no es ser el cajero automático de nuestros papás. Ahora, el orden correcto es que los papás dejen a sus hijos, le entreguen herencia. Pero yo también entiendo que hay padres que tomaron malas decisiones. Y de pronto eso los llevó a una situación bastante dura, los lleva a una situación bastante apretada. Y qué bueno que tú tengas la bendición y la abundancia para poder ayudarlos. Pero siempre que sea una expresión de tu gratitud y de tu generosidad. No porque tus papás te están presionando psicológicamente, diciéndote que tú me tienes que honrar. Pero es que me tienes que mandar mensualmente. Yo te mandaba para la universidad tanto y mira lo que tú me mandas. Hay mamás que son interesantes. Tercero, honra no es permitir el abuso. Díganlo conmigo, honra no es permitir el abuso. Yo una vez escuché a mis 14, 15 años un predicador decir, literalmente, ¿y si tu papá, de esos que se emocionan así, botan babas y todo el tema? ¿Y si tu papá te grita y te corrige con la fuerza de su mano? Usted se calla y usted lo honra porque él es su papá. Y el tipo estaba tostado y dice, y si te tocó un papá alcohólico, adicto, con problemas de sustancia, pues hónralo porque Dios sabe por qué te dio ese papá a ti. Yo tenía 14 años y dije, wow. Porque el mensaje detrás del mensaje es, aunque haya abuso, tú debes permitirlo por honra. Y honra no es permitir el abuso. Qué mal concepto de honra tenemos que estamos justificando el abuso en la casa, en la iglesia, en la política, en los trabajos. Es que yo soy su jefe. Yo hago con usted. Un día alguien de acá, tuvo una situación bien heavy en su trabajo porque el tipo le dijo, si a mí se me da la gana de irme contigo al baño y sentarme, lo hago y qué. O tenía otros intereses, o yo no sé, pero eso es abuso, eso no es honra.
Y tenemos que tener claro este tipo de cosas porque el abuso puede ser verbal, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser mental o incluso algo más íntimo. Ningún tipo de abuso es permitido en la Biblia. Dios no te va a pedir que tú estés en una relación abusiva, porque no es el plan de Dios para tu vida. Honra no es callar ante el abuso ni permitirlo. Entonces, ¿qué sí es honra? Resulta que nosotros como padres, ya lo puedo decir porque soy papá, nosotros como padres tenemos unas responsabilidades que son inherentes a nuestra función. O sea, son parte de la naturaleza del rol que nosotros desempeñamos. Nuestros hijos necesitan 5 cosas fundamentales que se las quiero decir aquí. Digan conmigo: amor, protección, manutención, afirmación y destino. Tus hijos necesitan ser amados, necesitan ser protegidos por ti, necesitan ser mantenidos, sí señor. Que usted es un mantenido en la casa. Si el muchacho tiene 30 años, sáquelo. Pero si tiene 8, 10, 15, esa es su función, ser mantenido por ti. Que tú le des comida, techo, es tu deber. Porque a veces sacan la factura, mira todo lo que me he gastado en ti. No, es nuestro deber como padres. Afirmación, afirmarlos a ellos, eres bueno, vas a hacerlo, lo vas a lograr, te va a ir bien en tu examen de matemáticas, no te preocupes. Pero también necesitan destino, que tú los lances hacia el propósito para el cual Dios los trajo a este mundo. Eso es lo que nosotros como padres tenemos la obligación de entregar. Nos guste o no, es nuestro deber. Pero lo interesante es que estas obligaciones no son impuestas por el gobierno, no son impuestas por la psicología, no es un estándar de la sociedad que nos esté comunicando. Esto es algo impuesto por Dios. Esta es una responsabilidad delegada por Dios a los padres para cuidar a sus hijos aquí en la tierra. ¿Recuerdan lo que vimos la vez pasada? Los hijos le pertenecen, son herencia de Dios, no nuestra. Nos los confían para nosotros devolvérselos a Dios. Dios nos da esta responsabilidad como padres. Este es un peso que Dios pone sobre nosotros como padres. Y miren lo interesante de esta situación. Este peso fue puesto por Dios para que nosotros desarrollemos hijos saludables. Ahora, tú puedes no hacer eso, pero las consecuencias las vas a ver en tu casa. Por la falta de amor, 7 de cada 10 jóvenes sin papá están en la cárcel. Por falta de protección, tenemos en la frontera cientos de miles de niños abandonados. Por falta de manutención, hay organizaciones como Compassion y muchas otras que dan comida a los niños porque sus papás no se la dan. Si tú no quieres hacerlo, no lo tienes que hacer. Pero esto es lo que nosotros debemos suplir en la vida de nuestros hijos para que ellos crezcan de manera saludable y fuerte. Miren lo interesante. Ok, honra es, ¿cuál es la palabra? Muy bien, David estaba atento. Kabat, digan conmigo, Kabat. Y honra, que es Kabat, que viene la palabra kabot, tiene que ver, échemelo para atrás, tiene que ver con poner un peso, ¿cierto? Kabat es poner un peso sobre alguien. Si honras Kabat, si honras poner un peso, honra a tu padre y a tu madre, lo que significa es deja que lleven el peso que Dios puso sobre ellos como tus papás. Honrar es dejar que tu papá y tu mamá cumplan su rol en tu vida. Honrar es dejar que ellos hagan la responsabilidad que les fue puesta por Dios sobre sus hombros. Digan conmigo, honrar a padre y madre es dejar que lleven el peso que Dios puso sobre ellos como padres. Honrar no son las otras palabras, porque a veces uno dice, honra a tu papá, y es que mi papá es una porquería. Y tu papá, él es el mejor del mundo. Eso es mentira, eso es ser hipócrita. Seamos honestos. Pero es que no es lo que habla Éxodo 20 ahí. Cuando dice que honrar es Kabat, dice, Kabat a tu padre y a tu madre, deja que lleven el peso de Dios sobre ellos en tu vida. Eso cambia el concepto completamente de lo que es honra. Básicamente la Biblia te dice, déjalo llevar el peso de ser tus papás. Eso quiere decir, jóvenes, niños, que si la labor de mi papá y mi mamá
Es darme amor, protección, cuidado, manutención y todo esto. Por ejemplo, cuando yo le digo a mis papás, papi, es que hay una fiesta en la casa de fulano, y va a estar todos mis amigos, tal, y viene tu mamá y sale con el famoso pálpito. ¿A ustedes se la aplicaron? A mí me la aplicaron. Es que tengo un pálpito que no deberías ir. Mi mamá me lo hizo varias veces. Escúcheme. ¿Sabes qué es kabat? ¿Qué es honra? Que cuando tu papá o tu mamá te dice, usted no va a esa fiesta, Dios no te pide que estés de acuerdo con él. Dios te pide que lo dejes que te proteja. La expectativa de Dios no es que tu papá te convenza a ti de por qué puedes ir o no puedes ir a la fiesta. Es que entiendas que Él está tomando una decisión para tu protección. Y tu deber como hijo es dejarlo a Él que te proteja. Eso es como, por ejemplo, cuando uno está a cierta edad, que uno solo quiere comer chucherías, dulce, hamburguesa, papas fritas, todo el tiempo. El día en que viene tu mamá y te dice, no señor, usted no va a comer hamburguesa hoy, usted se toma la sopa. ¿Sabes qué es honra? Kabat. Deja que el peso de la responsabilidad de cuidarte y alimentarte esté sobre él y no sobre ti. Deja que te alimente bien, así tú no estés de acuerdo con lo que te está alimentando. Porque no lo está haciendo por capricho, lo está haciendo porque te está cuidando. Y esa es su labor dada por Dios para la tierra. Cuando yo tenía 8 o 9 años, justo en la preadolescencia, yo tuve mi etapa fat. Yo estaba gordito, me subí de peso. Y todavía no me gustaban las niñas. O sea, todavía no estaba en ese tema de que me gustan las niñas y no sé qué. Entonces, si yo estaba gordito, no importa. Todos somos gorditos en el salón. ¡Vivan los gorditos! No me importaba nada. Y un día mi papá a las 6 de la mañana llega. Levántate. ¿Qué? Vamos a hacer ejercicio. Estás loco. No me levanto por hambre, ahora me voy a levantar para ir a hacer ejercicio. No te estoy diciendo. Necesito cuidarte. Porque si sigues así, te vas a volver más gordo y me lo vas a agradecer cuando llegues a la adolescencia. Y yo, ¿qué? Me importa a mí la imagen, eso no interesa. Yo no quiero bañarme, yo no quiero hacer nada. ¿Sabes esa etapa? Ok, me alegro porque no soy el único. Y mi papá me dice, no, entiende, yo tengo la responsabilidad de que tú estés saludable. Yo no puedo irme y dejarte ahí tirado en la cama sin hacer nada. Párate, que vamos a hacer ejercicio. Y mi papá, me paraba con mi papá a las 6 de la... Yo lo odiaba. Yo decía, tú eres el peor papá. Déjame descansar. Tú no sabes el estrés que tengo en el colegio. Tengo un examen y no me sé las tablas de multiplicar y todo. Y yo hacía el drama. Mi papá hasta un día me echó agua así. Vamos, para arriba. Y yo, este desgraciado. Me levantaba a las 6 de la mañana todo. Yo creo que por eso tengo el trauma de levantarme tan temprano. Y en menos de 3 meses rebajé todo lo que tenía de sobrepeso. A los 10 años entra ese proceso hormonal en el cuerpo del hombre. Empecé a estirarme. Me puse bello y hermoso. Y cuando se despertó en mí el deseo de verme bien, que las chicas me vieran, y esta dinámica de verme bacano, lo primero que hice un día fue correr a mi papá y decirle gracias, porque si no fuera por ti, yo sería un gordo hoy, que estaría tirado en la cama sin hacer nada, y gracias a ti, y por obligarme, para cuidarme, yo hoy estoy en las medidas perfectas, y estoy listo para salir al ruedo. Pero lo contrario a la honra es deshonra. Y lo curioso es que la Biblia, recuerdan, la palabra es kabat, que viene de una palabra que se llama kabot, ¿verdad? La Biblia tiene una palabra para describir lo contrario a kabot, y es la palabra ikabot. Digan conmigo. Ikabot es la palabra que significa el peso fue quitado. Esa palabra la utiliza en una historia cuando el pueblo de Israel tiene el arca del pacto, y eso era el símbolo de que Dios estaba en medio de ellos y todo, pero esa arca se la roban los filisteos. Y en el momento en que se la roban, David y todo el ejército llora y dice, Ikabot, la gloria, el peso, la realidad, la presencia, llamémoslo como queramos llamarlo, el peso de Dios en medio de nosotros nos fue quitado. Esto es Ikabot, que es lo contrario a Kabot,
y Kabat viene de Cabot, pues eso significa que deshonra es cuando yo le quito el peso a mis padres para llevarlo yo. Es decirle a mis papás, yo tomo las decisiones. ¿Han escuchado esas frases como, yo no necesito tu permiso? Ok, no necesita su permiso, pero necesita su cuidado, su protección. Yo puedo tomar la decisión que yo quiera, sí, pero mi deber como padre es protegerte aún de ti mismo, porque estás muy inmaduro y todavía no puedes tomar decisiones por ti solo. Por eso es que cuando dice, Kabat a tu padre y a tu madre, es déjalos que te protejan. Y Kabot es el peso es quitado. Deshonra es cuando yo le quito a mis padres el peso que Dios le dio para llevarlo yo. Esa famosa, yo una vez, un amigo lo vi peleando con su papá, le decía, yo no necesito tu plata para estudiar, yo puedo pagarme la universidad solo y trabajar y salir adelante. Y ¿sabes qué? Es verdad, él puede trabajar, salir adelante, pagarse su universidad, pero lo único que está haciendo es autosabotearse y hacerse el camino mucho más difícil, porque son en esos momentos donde el orgullo nos gana. Y en vez de agachar la cabeza y decir, Kabat, tú debes lanzarme a mi destino, y si tú me vas a pagar la universidad para yo estudiar, yo lo voy a recibir. Pero a veces el orgullo nos pesa tanto, yo no voy a recibir nada, si él nunca me dio, yo no, ¿qué le voy a dar si él nunca me dio un te quiero? Y a veces llegamos y lo que hacemos es Ikabot, el peso de la responsabilidad de Dios sobre nuestros padres lo quitamos y nos lo ponemos a nosotros mismos. Por eso estás cansado, por eso estás dolido con tu papá, por eso estás ansioso, por eso estás deprimido. A lo mejor es por eso, porque empezaste a ser proveedor cuando tú tenías que ser proveído, porque empezaste a cuidar cuando tú tenías que ser cuidado, porque empezaste a trabajar cuando tú tenías que seguir jugando. Y Kabot se le quitó el peso a los padres y lo cargamos nosotros, y eso nos desgasta, porque ningún niño ni joven está diseñado para llevar ese peso. No es la etapa de vida para hacerlo. Y esto es un problema que nosotros cargamos desde el comienzo de los tiempos, desde el mismísimo Edén. Porque nosotros vivíamos en esta relación perfecta con Dios, con nuestro Padre. Pero un día nosotros decidimos emanciparnos. ¿Saben qué es emanciparnos? Es cuando un menor de edad le pide la independencia a su papá. Nosotros nos emancipamos de Dios, le quitamos a Dios el peso, el cabot de Él como cuidador, como proveedor, como guía de nosotros. Se lo quitamos a Él y nos lo pusimos a nosotros mismos. Y desde ese momento empezaron todos los problemas de la humanidad. Es lo que nos tiene hasta los días de hoy. Nosotros, en vez de disfrutar la paternidad de Dios y dejarnos cuidar de Él, dejarnos amar de Él, dejarnos mantener de Él, dejarnos lanzar a nuestro destino por parte de Él, lo que hicimos fue quitarle esa responsabilidad y como humanidad dijimos, nosotros queremos llevarla. Y ahí es la razón por la cual estamos tan ansiosos, tan cansados, porque tú estás llevando un peso que no fuiste diseñado para llevar. El peso de la vida, tú no fuiste diseñado para llevarlo. El peso de la vida, que a veces tú sientes que no puedes más, que a veces tú dices, quiero irme corriendo a una isla desierta, desaparecerme, no tener que ver nada con nadie. El peso de matrimonio, trabajo, negocio, la pelea con el uno, el problema con el otro, me debe plata y tengo que pagar la renta, y todo el peso de la vida cae sobre ti y nos pesa y nos deprime y nos entra en ansiedad y nos pone en esta depresión y nos carga el peso de la vida, al punto que hay gente que dice, prefiero no seguir viviendo. Pero ¿sabes por qué pasa? Porque ese peso es demasiado para ti y para mí. Pero Jesús un día le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un intercambio. El peso que ustedes llevan no están diseñados para llevarlo. Dice, pero mi carga es ligera, mi carga es liviana y mi carga tú sí la puedes llevar. Y Jesús le dice a sus discípulos, dame tu carga y lleva tú mi yugo, lleva tú mi cabot, lleva tú esto encima. Dame lo que ustedes se quisieron quitar, dame la responsabilidad que solo le corresponde a Dios y yo te doy la mía. ¿Cuál era la de Jesús?
he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es quitarnos el peso de ser los proveedores, los que tenemos que resolver, los que tenemos que hacer, y recordar que por encima de todo tú y yo somos hijos. No estás para llevar el peso de la vida. El peso se lo tienes que entregar a Dios y tomar la carga ligera. ¿Cuál? La de tu identidad como hijo de Dios. Es lo único que te va a permitir a ti decir, a pesar de los retos de la vida, aunque pase por las aguas no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré, porque tú estás conmigo. Deshonra es cuando le quitamos la oportunidad a nuestros padres de cumplir el rol que Dios les dio en nuestra vida. Por eso es que cuando nosotros hacemos lo que se nos da la gana y hacemos lo que queremos y nos ponemos así delante de Dios y decimos, pues yo voy a hacer lo que yo quiera y no te tengo en cuenta. Por eso la Biblia describe eso como deshonra a Dios. ¿Sabes por qué? Porque le estamos quitando a Dios su lugar y lo desplazamos para ser nosotros mismos los que tomemos las decisiones. Hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, como a mí me parece. ¿Quieres que te lo explique de una forma más tierna y más gráfica? La palabra kabat, que viene de la palabra kabot, es la raíz de otra palabra que aparece en Génesis 3:21, que dice, cuando Adán y Eva pecan, se tapan y Dios habla con ellos, y miren lo que dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y para la mujer y los vistió. La palabra vestir es klavash, una variante de kabat, y significa cubrir. ¿Sabes qué es honra? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, es déjate abrazar, déjate cubrir, déjate proteger por tu papá y por tu mamá. Ahora sí tiene sentido el versículo, porque después dice, así tendrás largura de días en la tierra que te daré. No es porque permitas el abuso, no es porque tengas que decir que sí a todo, es porque tú permites que te abracen, que te cubran a tal punto en que esa cobertura, ese cuidado garantiza que en tu vida vas a tener buenos días por delante. Padres, por favor, dejemos de exigir obediencia colocando la honra como una excusa, y más bien empecemos a abrazar más y a cubrir más a nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque el motor que mueve la honra no es la obediencia, es la confianza. La obediencia es el resultado de confiar en alguien. ¿Tú quieres hijos más obedientes? Demuéstrale que tú eres confiable. Demuéstrale que pueden confiar en ti. Demuéstrale que lo que sale de tu boca es verdad, no que tú dices una cosa y después dices otra. Porque si tú le demuestras a tus hijos que tú eres confiable, cuando tú le digas, yo no te recomiendo que hagas esto, tu hijo va a decir, yo confío en la palabra de mi papá. Cuando mis amigos estaban en esa época desenfrenada, que todos estaban queriendo hacer y deshacer en su área sexual, lo único que a mí me frenaba todo el tiempo, sin ser yo cristiano ni nada, eran las palabras de mi papá en ciertos momentos que me decía, yo no te recomiendo que hagas esto, porque te vas a hacer daño. Yo confiaba tanto en mi papá que pesaba más la palabra de mi papá que las opiniones de mis amigos alrededor, que estaban pornografía, con mujeres, probando alcohol a una muy temprana edad. Tú quieres que tus hijos te obedezcan, tienes que ser confiable para ellos. Porque si tu hijo confía en ti, va a obedecerte hasta el final de la tierra. El problema de la desobediencia es un problema de confianza. Si mi papá me dijera, Johan, sube al 5º piso y tírate por la ventana, me daría miedo. Espero que nunca lo haga. Pero si lo hace, yo sé que me lo está pidiendo porque hay algo que él tiene garantizado para no hacerme daño. A lo mejor yo me tiro del 5º piso y a lo mejor cuando caigo hay una piscina de espuma que me recibe pero cuando tu papá le das una instrucción a tu hijo y tu hijo no la obedece, no es porque sea malo, rebelde, es porque no confía. Porque si confían en ti, lo que tú le digas va a tener el peso para ser seguido
y obedecido. Te quiero preguntar, ¿te has sentido cansado en la vida? ¿Será que hemos deshonrado a nuestros papás? En este contexto, ¿han habido momentos en tu vida en que le quitaste la responsabilidad a tu papá y las asumiste tú? Porque si es así, esa es la razón por la cual estás cansado, por la que estás frustrado, por la que estamos terminando el año y estás diciendo otro año más, porque estás llevando un peso que no tuviste que llevar, que no estás diseñado para llevar. Si tú eres esa persona, quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a orar por eso.